¿Has visto un montón de vídeos como este en el que aparecen una especie de pelotitas blancas en la garganta que parece pus o unas bolitas de cálculo? O incluso notas que te está pasando a ti o lo puedes tener tú. Quédate en este vídeo que vamos a hablar de los tonsirolitos, qué es lo que son y cómo tratarlos. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Estas bolitas blancas que veis en la garganta, aparte de desagradables, son causa de algo que preocupa muchísimo al paciente, y es que son causa de mal aliento. Y esto sí que hay mucha gente que le preocupa, que aparte de que se vean feas, producen mal aliento. Así que vamos a ver lo que son los tonsirolitos, cómo eliminarlos y cuáles son las causas que lo producen. Los tonsirolitos son cálculos, es decir, piedrecitas compuestas de bacterias, saliva y restos de alimentos que se ubican en las amígdalas. Las amígdalas son unas bolitas con forma de nuez que se encuentran en la parte posterior de nuestra garganta, en la orofaringe. Su función principal es ayudar al sistema inmunitario a defendernos de bacterias y virus. Hacen como de filtro. Estas amígdalas están compuestas de tejido linfático. Aparte, tienen diferentes tamaños. Pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas. Y su superficie siempre es irregular. Y estas irregularidades, dependiendo de la amígdala, a veces son más profundas o menos. Y aquellas amígdalas que tienen estas criptas tan profundas se van a hacer que se vayan acumulando esos restos de comida y compactando junto con las bacterias y la saliva y produciendo estos cálculos amigdalinos o tonsirolitos. ¿Y cómo puedo saber si tengo estos tonsirolitos o cálculos amigdalinos o no? Pues normalmente hay veces que incluso visualmente se pueden apreciar. Se van a ver al fondo de la garganta unas bolitas blancas parecido como un granito de arroz que desprenden mal olor. Una especie de coloración entre amarillenta y blanquecina. Otra sensación es que a veces vamos a notar en la garganta al tragar como que tenemos algo, como si se nos hubiera quedado algo atrapado ahí. Incluso, en algunas ocasiones, al producir una garraspera o tos, pueden incluso desprenderse. Incluso podríamos ver un trocito como un granito como de arroz, que sería ese tonsirolito. ¿Y esto nos puede pasar a todos? Sí y no. Normalmente lo que ocurre es en personas que tienen las amígdalas muy grandes o personas que sufren de amigdalitis, es decir, lo que siempre decimos de anginas. Al ser unas amígdalas más grandes, normalmente suele coincidir en que las criptas, esas fosas, son más profundas y retienen más alimento, con lo cual más formación de tonsirolitos. Pero no en todos los casos, hay amígdalas que pueden ser normales, pero tener también esas fosas muy profundas, con lo cual se puede acumular, obviamente, y compactar esos alimentos y producir tonsirolitos. Por eso siempre va a haber personas que tienen una frecuencia a coger estos tonsirolitos de forma más frecuente. ¿Por qué? Porque, claro, si tienes una estructura de amígdala que favorece la formación de tonsirolitos, pues vas a tener más prevalencia. Entonces, si tienes unas amígdalas propensas a contraer esos tonsirolitos, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Lo más importante de todo es tener una buena higiene bucal. Intentar evitar alimentos en boca, es decir, cepillarte 3 veces al día cada vez que comemos, y así, evitando estos restos de comida, evitaremos que se acumulen en estas criptas y al final se generen estos tonsirolitos. Hemos visto un sinfín de vídeos que la gente que sufre de esto, que normalmente suele ser de repetición, intentan quitárselos ellos mismos con un bastoncillo, intentando empujar con el dedo. No lo recomiendo en absoluto. Primero, por la esterilidad. Cualquier manipulación que hagamos en una zona que visualmente es muy difícil ver porque está muy al fondo, nos podemos hacer daño, generar heridas, infecciones. Incluso el instrumento que estamos utilizando, que nos hayamos inventado para quitar ese tonsirolito, lo podamos ingerir o se nos pueda ir hacia vía respiratoria y ser incluso peligroso. Con lo cual se recomienda que a la hora de quitarlo vayáis a un especialista, que os los va a quitar sin ningún problema y sin que corráis ningún riesgo, con un material específico y sobre todo estéril. No obstante, ¿qué pasa si estos tonsirolitos son de repetición y al final estamos siempre con esta inflamación, siempre estamos con este mal aliento y demás? Lo que se puede hacer de una forma más radical sería la extracción de las amígdalas, que sería una cirugía ambulatoria en la cual extirparíamos las amígdalas y ya evitaríamos el problema. Con lo cual es muy importante, como digo, lo único que podéis hacer para evitar esto es vuestra higiene bucal. Cepillaros 3 veces al día. Y me dirá, doctor, pero si yo me cepillo 3 veces al día ya, pero te estás cepillando bien, estás teniendo una buena higiene bucal, que es distinto a cepillarse. Cepillarse está muy bien, cepillar los dientes, pero aparte hay que tener una buena higiene bucal. Para ello hay más cositas. Aparte del cepillado, utilizar la seda, cepillo interproximales, si tenemos algún huequecito en lo cual se puede impactar comida. También limpiarse la lengua es importante, y también utilizar colutorios. Si esto lo hacemos muy bien, vamos a evitar muchísimo que esta posibilidad de que se formen estos tonsirolitos, que a veces son muy molestos y otras veces a lo mejor no se notan mucho, pero sí que producen mal aliento, y eso sí que es algo muy incómodo para quien lo lleva
y para quien está al lado. Como veis, todos estos vídeos que estabais viendo de estas bolitas blancas y tal, no es gran cosa, son unos pequeños cálculos que una vez que se forman debería de quitarlos un profesional si son molestos y producen sintomatología. Y no obstante, si no los tenéis, recordad, una buena higiene bucodental lo va a evitar. Si te ha servido de algo este vídeo y si te ha gustado, le das a un me gusta y te suscribes a mi canal.